Nosotros en inmunología siempre tenemos la pregunta de cómo es que se genera una respuesta inmunitaria. Existen muchas teorías al respecto. Hasta el momento llevo años ya dictando clases de inmunología, trabajando en inmunología. Sobre todo yo he trabajado mucho y sigo trabajando mucho en la inmunología de los trasplantes, la medicina regenerativa, etc. Y hasta el momento no tenemos la respuesta completa a esta pregunta. Y esta pregunta ha generado diversas teorías, ¿no? Y mientras no tengamos una teoría creo que nunca vamos a tener una teoría definitiva, porque siempre el conocimiento va evolucionando y nos vamos adecuando a ese avance. Entonces, en ese quehacer, bueno, no sé, bueno, estaba funcionando otra vez el archivo, no sé por qué no lo carga. En ese quehacer y en ese investigar, es que siempre hemos tenido muchas disyuntivas. ¿Me vas a dar un minutito? Porque están haciendo un trabajo al lado, tengo que pedir silencio. Porfa, que guarden. Si le hubiese dicho que iban a esto, yo acabo de probar. Este no es el porque lo está teniendo. Ya iba a una hora. Vaya. ¿Y cómo cargo acá una hora, por favor, ¿Quién ya lo cargué ya. Este es. ¿Cuál es? Los dos es la misma. Compartir. Ya. ¿Ya está? Clic acá. Ya. Y comienzo. Ya. Y porfa que no hagan ruido. Ya, gracias. Ya. Bueno. En 1901, Paul Ehrlich fue el que planteó un concepto bastante novedoso, que ha sido totalmente superado, pero la idea fue genial y se mantiene si lo trasladamos a otras células del sistema inmunitario. Y él mencionaba que las células tenían cadenas laterales, o sea, como brazos, y que esos brazos se unían a las toxinas, como una llave a cerraduras. Y en condiciones de infección, estas cadenas laterales se rompían y pasaban a ser los anticuerpos, a ser en el horror autotóxico. Ese concepto, estrictamente científicamente podemos decir de que ya ha sido superado, pero si reflexionamos, nosotros podemos decir, el linfocito B, ¿cómo reconoce los antígenos? A través de su receptor BCR. Y su receptor BCR, ¿qué reconoce? Reconoce epítopes. ¿Y qué generan? Respuesta inmunitaria. O sea, si nos trasladamos ya
al 2001 serían 100 años, al 2020 119 años, un concepto bastante avanzado a su época, ¿no? Y que, en mi opinión, tuvo una idea bastante central. Jules Bordet nos refiere acerca de los anticuerpos antieritrocitarios que causan hemólisis al inyectar el glóbulo rojo de un animal a otro. Nosotros no podemos usar los glóbulos rojos de diferentes especies para hacer transfusiones uno con otro. Por lo tanto, tampoco nosotros como seres humanos podemos recibir glóbulos rojos del mono, glóbulos rojos de la oveja, del carnero, del toro, del caballo. No, no podemos. Tenemos anticuerpos ya preformados contra esos glóbulos rojos. Entonces, y también muchas veces de humano a humano, nosotros tenemos anticuerpos ya preformados contra otros glóbulos rojos de otros seres humanos. Me explico. El grupo A va a rechazar el glóbulo rojo de una persona B, porque ya tiene preformado anticuerpos anti-B. Entonces, estos experimentos fueron documentados y evidenciados hace muchísimo tiempo ya. Ehrlich mencionaba que no se podían generar anticuerpos contra lo propio, porque se carecía de estos receptores en las células para reconocerlos, y cuando aparecían eran suprimidos por la acción tóxica del organismo. Conceptos que en su momento eran geniales, bastante avanzados, y que algo de razón han tenido, porque son los que nos han permitido establecer la base de la inmunología actual. Este es otro concepto bastante revolucionario, el de Jenner. Jenner nos manifiesta que existe un repertorio preexistente de receptores del cual el antígeno hace una selección. En términos así como está redactado, de repente no se entiende. Pero yo explicaría, si viene un antígeno de Marte, de Júpiter, y llega acá a la Tierra, lo que decían estos investigadores era que ya habían receptores para esos antígenos que venían hasta de otros planetas. Esos receptores ya estaban preformados en nuestros linfocitos. Y es algo maravilloso, ¿no? Si nosotros nos preguntamos, ¿cuántos receptores T hay para cuántos antígenos? ¿Cuántos receptores B hay para cuántos antígenos? Nos vamos a quedar asombrados, ¿no? Generalmente por ejemplo, el linfocito B existe 1.000 millones de receptores. Y la otra pregunta es, esos 1.000 millones de receptores, porque los receptores son proteínas, indicaría que existen 1.000 millones de genes para formar esos receptores. Ese es un gran avance, porque en realidad no existen los 1.000 millones de genes. Nosotros tenemos alrededor de 25.000 genes. Entonces tiene que haber algún mecanismo de que con tan pocos genes, o con un número menor de genes, tengamos una diversidad de receptores de antígenos. Quien le da un concepto moderno para su época fue Frank Burden, quien plantea la teoría de la selección clonal. El organismo tiene capacidad innata para producir un universo de anticuerpos para responder ante cualquier reto inmune. Para cada anticuerpo es específico un solo antígeno.
Y ese es el concepto que quiero que tengan de especificidad. No el concepto que hablamos muchas veces en términos inmunológicos, en términos epidemiológicos, en términos de salud. ¿Qué es especificidad? Es que la unión, vamos a simplificarlo, no es todo el concepto completo, que la unión antígeno-anticuerpo es que un solo anticuerpo se une a un solo antígeno. Nada más. Si el anticuerpo se une al antígeno A, no va a poder unirse al antígeno B, no se une al antígeno C, no se une al antígeno D, no se une al antígeno E, solo se une al antígeno A. Eso se llama especificidad. El anticuerpo es específico para el antígeno A y solo es específico para el antígeno A. La antigenicidad es el resultado de un proceso de aprendizaje durante toda la vida embrionaria. Por lo tanto, los linfocitos autorreactivos están ausentes en el repertorio. Están ausentes porque han sido eliminados. Esto, así como está planteado, actualmente ya no se sabe que no es en la actualidad cierto, pero así fue planteado. Que todo aquello que reconocía lo propio era eliminado. Tenemos la teoría de la selección clonal de Baumann-Palenburg. El clon A reconoce solo al antígeno A. El clon B solo reconoce al antígeno B. De tal manera que el clon C, por ejemplo, si reconoce lo propio, no prospera. Este clon B, este antígeno B, este linfocito B no actúa contra antígenos B no propios. Entonces se expande. Si este clon D tiene reactividad a lo propio, no, dice. Entonces el clon D, si es que no recibe las señales específicas, va a proliferar en las condiciones que solamente se lo permitan. Si entra el antígeno B, veamos acá este gráfico, si entra el antígeno B, ¿quién va a proliferar? ¿El clon A? ¿El clon B? ¿El clon C? ¿O el clon D? Como es el antígeno B, el que va a expandirse clonalmente es el clon B. ¿Por qué? Porque es específico. El D no va a pasar nada, el A no va a pasar nada. ¿Cuándo se expandiría el clon A? Cuando entre en lugar de un antígeno B, un antígeno A. Y en lugar de un antígeno B, un antígeno D, se expandiría el clon D. ¿Y por qué no se expande el clon C? Porque es antígeno propio. Y como es antígeno propio, está controlado para que no se expanda. Esto es lo que quiere decir este gráfico. Entonces, tenemos acá al doctor Baumann-Palenburg y miren, la célula central con la que él trabaja es el linfocito B. El linfocito B, acá está su receptor B, perdón, voy a poner el puntero. No sé, ahí se ve que estoy señalando. ¿Aló? No. No, doctor. ¿Se ve? No se ve. No se ve su doctor. Entonces ahí se ve. No se ve su puntero. Doctor, en la manito tiene que hacer clic en la manito tiene que hacer clic. ¿En la manito? Sí, en la manito para que se note. Ya. Ahí se ve mejor. Sí, se ve, doctor. Ya, listo, ahora sí. Entonces creo que explicamos desde el anterior gráfico porque no se veía bien. Lo que quiere decir este gráfico es que el antígeno selecciona al anticuerpo. Si el antígeno es A, el antígeno puede ser B, el antígeno puede ser C o puede ser D. Cualquiera de estos puede ser.
Entonces acá tenemos, ¿qué significa clon? Que a partir de uno se generan miles de linfocitos. A partir de uno se generan miles de linfocitos. Eso es lo que quiere decir clon. ¿Por qué hay solo uno? Por métodos didácticos. ¿Qué otra condición se describe acá? Reactividad a lo propio. Lo normal, lo fisiológico, es que no haya una reactividad a lo propio. Esto es una falacia. Una falacia es una mentira que parece verdad, pero ahorita nos vamos a quedar con esa falacia. Que no reconozca lo propio. O sea, si el A es propio, no debe de haber reacción. Dentro de todos estos, el único que es contra lo propio es el clon C. Por lo tanto, va a ser autolimitado, no se va a dejar que genere una reactividad. No se va a generar una reactividad. Entonces, cuando ingrese un antígeno, por ejemplo, acá ha ingresado el antígeno B, ¿qué clon es el que se va a activar? ¿El A? No. ¿El D? No. El C ni siquiera ingresó acá. El que se va a activar es el clon B. ¿Por qué? Porque es reconocido por el linfocito. Acá en este caso B. Y va a proliferar. ¿Por qué? Porque la respuesta inmunitaria adaptativa es específica. Lo que reacciona contra A no reacciona contra B. Lo que reacciona contra B no reacciona contra B. Ahora sí creo que ya se puede entenderla. Cuando ya uno comienza a usar el puntero, se comienza a entender la clase. Acá, Frank McFarlane Burnett, el padre de la inmunología moderna, él toma como célula central al linfocito B. ¿Y cuáles son los receptores de antígenos del linfocito B? Estas estructuras que ven acá. Esto lo han llevado en su curso de inmunología. Estas son las inmunoglobulinas de membrana. ¿Qué reconocen las inmunoglobulinas de membrana? Antígenos. Antígenos. Una vez que se unen con el antígeno, esta célula se activa, forma su clona y finalmente ya no el linfocito B se convierte en célula plasmática y comienza a secretar una gran cantidad de anticuerpos solubles, ya no unidos a una célula. No unidos a una célula. Cuando las inmunoglobulinas están unidas a una célula se llaman anticuerpos particulados. Acá cuando están libres se llaman solubles. ¿Qué es lo que caracteriza? Que si acá el antígeno X y Z los estimuló, estos anticuerpos de acá serán contra el antígeno X y Z. O sea, se mantiene la especificidad. Entonces él planteó así, en 1959 planteó, el linfocito B reconoce a bacterias a través de sus receptores BCR, a través de sus receptores BCR. A través de esos receptores, él reconoce bacterias. Y este modelo, planteado en 1959, se llama la discriminación de lo propio y lo no propio. El sistema inmune se activa en presencia de componentes extraños, pero no responde, es decir, tolera los componentes propios. Esta teoría ha tenido muchísima aceptación en la inmunología. Y la respuesta inmune la inician los linfocitos B, cuando reconocen antígenos no propios mediante el receptor BCR. Bastante sencilla la situación, ¿no? Bastante sencilla. Entonces, no reconoce cuando esto es no propio. Peter Brecken y Melvin Kohn agregan a este linfocito B, le agregan otra célula, le agregan una célula que es la célula más importante de la respuesta inmunitaria, que es el cerebro de la respuesta inmunitaria, que se llama linfocito T helper. Y esta célula le envía señales a este linfocito para que siga produciendo una gran cantidad de anticuerpos. Este es el contexto en el que nosotros nos desarrollamos. Este linfocito B, para que produzca
concentraciones adecuadas de anticuerpos, necesita de un estímulo. El estímulo del linfocito T helper, que le envía señales. Oye, el linfocito B produce anticuerpos, porque es necesario para defendernos. Entonces, 10 años después, estos dos investigadores, Melvin Fong y Peter Becker, proponen al linfocito T helper que provee una segunda señal que evita la muerte de los linfocitos B que habían recibido la señal proveniente de la bacteria, ¿no? Esta es la señal que proviene del antígeno de la bacteria y esta es la segunda señal que le emite el linfocito T helper. Entonces, acá lo tenemos en términos didácticos. La señal de reconocimiento de la bacteria y la señal 2 es la del linfocito T helper que le envía al linfocito B para que produzca concentraciones adecuadas de anticuerpos. Kevin Lafferty y Jan Cunningham agregan un concepto adicional, bastante importante. Kevin Lafferty y Cunningham, en 1974, 15 años después de planteado por Frank Fallenburger, agregan otra célula que viene a ser central en la respuesta inmunitaria. Incluye la célula presentadora de antígeno. Cojo el antígeno, lo proceso y lo presento. ¿A quién? Al linfocito T. Este es otro hecho histórico en la inmunología, la famosa célula presentadora de antígeno. Entonces, ya vemos acá que aparece esta célula presentadora que coge los elementos extraños y los presenta al linfocito T helper. Y acá vemos receptores para presentar. Miren estos receptores. El linfocito T tiene su receptor T. Y la célula presentadora también tiene un receptor que se llama complejo de histocompatibilidad. En el ser humano se llama HLA. Este complejo mayor de histocompatibilidad presenta al linfocito T, y va a ser reconocido por el linfocito T. Y este linfocito T, a su vez, emite una señal 2 al linfocito T. Cosas interesantes, ¿no? Ya se va armando el rompecabezas de la respuesta inmunitaria. Quiero que se fijen otro detalle. Hay receptor para presentar de la célula presentadora. Presenta a través del MHC, pero no hay receptor para reconocer. Aquí no hay receptor. Para presentar sí, pero para reconocer no. Acá vemos un contexto que después volveremos, si va a ser importante. Después hay otras teorías más, como la teoría del homúnculo inmunológico, como la teoría de red inmune de Jenner, en el cual ya se va autocontrolando la respuesta inmunitaria. Conceptos como Hoffman y Kaufman que nos hablan que el linfocito T helper se divide en dos T helper, en T helper 1 y T helper 2. Ese es otro paradigma de la inmunología. ¿Qué es un paradigma? El paradigma es un conocimiento vigente. El conocimiento actual, ese es el paradigma. En su momento fue su paradigma, en 1986 fue un concepto totalmente revolucionario. Hoy día sabemos que no es así. O sea, hay nuevos paradigmas que derriban al anterior paradigma, pero que fueron en su momento importantes para que nosotros podamos comprender y dar ese paso adelante. Hasta que aparece este señor, Charles Jenner. Y este es importantísimo dentro de la historia de la inmunología. ¿Por qué? Porque Charles Jenner, recuerdan que la CPA presenta a través de su MHC, complejo mayor de histocompatibilidad, le presenta el linfocito T. Pero no había este receptor de reconocimiento.
¿Quién lo propone? ¿Quién lo hipotetiza? ¿Quién lo sueña? ¿Quién lo idea? Es Charles Jenner. Y él plantea una teoría que de lo no propio infeccioso y lo propio no infeccioso. En términos sencillos, parece un trabalengua, pero es bien sencillo. Lo propio no es infeccioso. Y lo no propio es infeccioso. Así es sencillo. Lo propio no es infeccioso y lo infeccioso es no propio. Y él, a este receptor que él hipotetiza que existe, le llama receptor de reconocimiento de patrones moleculares. Receptor de reconocimiento de patrones moleculares. No se había descubierto, no se conocía, etcétera, pero esta teoría resultó que es cierto que existen estos PRR, es cierto. Entonces ya sabemos que la célula presentadora de antígeno capta al antígeno a través de un receptor que se llama PRR, lo procesa, lo fragmenta, podemos decir, y lo presenta un pequeño péptido antigénico ¿a quién? Al linfocito TSD4 o al linfocito TSD8. Ese es el gran aporte que nos manifiesta Charles Jenner, discípulo de Franz Pallenburger. Entonces, los PRR reconocen productos microbianos ausentes en la célula del hospedero, por ejemplo, los linfopolisacáridos. Los PRR permiten a la célula presentadora discriminar entre lo no propio infeccioso y lo propio no infeccioso. Lo que ya habíamos dicho, lo propio no es infeccioso. Lo que es infeccioso es no propio. Entonces, acá está la célula presentadora con su PRR, reconoce los PAM, patrones moleculares asociados a patógenos, lo procesa y lo presenta a través del complejo mayor de histocompatibilidad al receptor T, del linfocito T, y acá hay una señal que se denomina señal 1 y una señal 2 que es la coestimuladora. Entonces, así es sencillo. La célula presentadora reconoce, ¿cómo se llama este receptor? PRR. Receptor de reconocimiento de patrón molecular. ¿Y cómo se llama estos compuestos que van a ser reconocidos por el PRR? Se llaman PAM. Patrones, acá PAM, patrón molecular asociados a patrones. Entonces lo reconoce, lo coge, lo procesa, lo fragmenta y lo presenta. ¿A quién? Al linfocito pequeño. Y acá está. PRR reconoce el PAM y lo va a presentar a través del MHC al receptor T del linfocito. Pero ¿qué eficiencia tiene esta teoría? ¿Por qué lo que parece tan lógico, tan simple, no podía explicar toda la respuesta inmunitaria? Los PRR explican muy bien la respuesta inmune a microbios. Los PRR explicarían muy bien la respuesta inmune al SARS-CoV-2 al coronavirus. Lo explicarían muy bien. ¿Pero qué no explican bien? Y todos los seguidores de Franz Pallenburger no pueden explicarlo. ¿Por qué no pueden explicarlo? No explica la respuesta inmunitaria a trasplantes, porque los trasplantes no son microbios. No puede explicar la respuesta inmunitaria a los cánceres, al cáncer. No. Los cánceres son propios. Y no puede explicar la autoinmunidad, porque la autoinmunidad no es un microbio, son células propias.
Esos tres defectos que le encuentran a las teorías de Burnett hasta Charles Jenner ocasionaron que finalmente esto se evolucione en su concepto hacia unas nuevas teorías, hacia conocer algo, evolucionar en este conocimiento. En 1994, Paul Massinger plantea su teoría del peligro, la teoría del peligro, en la cual las células presentadoras no son estimuladas por patrones moleculares asociados a patógenos, sino por señales de alarma o peligro liberados por los tejidos lesionados. Este concepto sí fue bien revolucionario, ¿no? Cada vez se va presentando una solución, se va confrontando con la realidad, se ve que no responde a todas las preguntas, viene una respuesta, se ve que todavía hay otras respuestas sin contestar, se mejora y se continúa mejorando, y eso podría decir que somos un producto de una mejora continua. Y así es la humanidad, no se detiene, va avanzando, 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 y va demostrando errores, y sobre esos errores plantea soluciones, nuevas soluciones que son importantísimas en este contexto. Las señales de peligro nunca son emitidas por células saludables o que sufren muerte fisiológica. ¿Cuál es la muerte fisiológica? La apoptosis. La apoptosis, me muero sin hacer, como decir, alaraca. Y la alaraca en sistema inmunitario, ¿qué es la alaraca en sistema inmunitario? Generar inflamación. Entonces, si yo me muero en silencio y sin inflamación, pues estoy teniendo un concepto bastante importante, que nosotros tendríamos una muerte saludable, y esa muerte saludable no genera la respuesta inmunitaria. Las señales ya no son exógenas, porque si son microbios, vienen de afuera, del exterior de la célula. Son exógenas. Charles Jenner, microbios. Linfocito B que reconoce bacterias, según Frank Malfalen-Burden, todo era reconocer microbios, parásitos, hongos. Y acá le cambia el concepto. No son señales externas, sino señales endógenas liberadas por nuestras propias células, las que activan a las células presentadoras de antígenos. La teoría del peligro sugiere un estado de activación de la célula presentadora de antígeno que depende de su entorno, y eso es importantísimo. Si ustedes se ponen a analizar un poco lo de la respuesta inmunitaria, es una sociedad. Vean a los alumnos cuando van a dar un examen. Algunos irán tranquilos, otros le irán con miedo y otros presentan hasta diarrea. Y el entorno es el mismo. Pero para cada célula, ese entorno significa diferentes condiciones. Esa es la realidad. Entonces dependemos de nuestro entorno y también de nosotros mismos. O sea, no solamente es el entorno, sino también nosotros, ¿cómo nos sentimos? ¿Hemos estudiado bien? No vamos sin temor al examen. ¿No hemos estudiado bien? Vamos con temor y vamos con todo ese miedo y con todo ese temor. Las células estresadas, dañadas, destruidas o muertas por necrosis envían señales de peligro que alertan a las células presentadoras. Les invito a que lean un poco la vida de Paul Massinger. Es un estímulo para siempre progresar. Ella no... Bueno, mejor lo dejo ahí, le dejo esa inquietud. ¿Qué es el planteamiento novedoso de Paul Massinger? No es la naturaleza extraña del patógeno lo que desencadena la respuesta inmunitaria.
Oh, no está diciendo el doctor que si es el antígeno A, solamente va a ser reconocido por el linfocito A, no por el linfocito B, ni por el C, ni por el D, porque es una respuesta específica. Y era que generaba una respuesta inmunitaria porque era extraño. Entonces ya, ¿qué me están diciendo? Si yo fuera alumno me dijera, ¿qué me están diciendo? ¿Qué me está diciendo el profesor? Primero me decía que era una respuesta específica y era contra lo extraño, y ahora me dice que no es la naturaleza extraña del patógeno lo que desencadena la respuesta inmunitaria. Oh. Si son importantes las señales que libera la célula lesionada, el entorno, que quede ahí para el análisis. El reconocimiento de lo propio no es garantía de tolerancia, porque si lo propio está alterado, también puede inducir una respuesta. Qué maravilla, ¿no? Si estoy en un ambiente de combate, puedo atacar hasta los propios. Eso es lo que quiere decir en términos sencillos. Y acá vemos la misma figura que Charles Jenneman, la misma figura. Bien, pues, ¿de qué es la receptora? NFC, receptor acá y las señales de peligro. Entonces, estas ya no serían los receptores PRR, sino receptores de señales de peligro, o sea, receptores DAM. Este sería, en lugar de ser un PAM, es un DAM, y acá es un receptor de las señales de peligro. El modelo de lo propio no infeccioso, lo no propio infeccioso, ha sido respaldado por el descubrimiento de los Toll Light Receptors y de otros receptores como los receptores NOR. Estas moléculas actúan como PRR, están derivados de patógenos no bacterias. El Charles Jenneman fue respaldado por el descubrimiento científico de los Toll Light Receptors, que seguramente ustedes lo han escuchado hablar muy bien en el curso de inmunología. Y aquí los tenemos en una forma de dímeros, acá de monómeros, reconocen doble cadena de RNA, Toll Receptor 3. Les recuerdo que el SARS-CoV-2, el del coronavirus, es una doble cadena de RNA que es reconocido por Toll Receptor 3. Acá tenemos el Toll Receptor 4 que reconoce lipopolisacáridos, el 5 que reconoce flagelina, el 7 que reconoce otros compuestos, el 9 que reconoce compuestos bacterianos, sobre todo de DNA tipo CPG. Y acá este dímero, Toll Receptor 1 con 2 reconocen el VHL lipopéptido, ¿no? O sea, hay una cierta especificidad, no tan estricta como la del BCR o del TCR, o sea, del receptor de célula B o el receptor de célula C, no tiene ese nivel de especificidad. Pero algo hay de una especificidad, por eso se llama el patrón molecular. Lo general, no lo específico. También la teoría del peligro, así como la Charles-Jenneman fue respaldada, la teoría del peligro ha sido respaldada por hallazgos de señales de alarma en DNA, RNA, proteína exotérica, interferón alfa, interferón beta, etc. Aquí vemos Toll Receptor 9 y esta señal de alarma, ¿no? Etc. Y aquí tenemos el conjunto, desde Frank Pallenburner, que mencionaba que las bacterias se han reconocido por PCR y se genera la respuesta inmunitaria. Después, sus discípulos le agregan al linfocito T helper. Sus discípulos también le agregan la célula presentadora de antígeno. Y a la célula presentadora de antígeno, Charles Jenneman le agrega los famosos receptores PRR de patrones moleculares. Y Paul Messenger le agrega el concepto de las señales de peligro, señales endógenas. Eso es para mí bastante importante de señalarlo,
Porque aquí vienen algunas reflexiones. Hasta aquí no se podía interpretar A, B, C, D. No podíamos interpretar la respuesta inmune a trasplantes, a tumores, ni a autoinmunidad. Con este modelo sí podemos explicar las respuestas a la autoinmunidad, al cáncer y a los trasplantes. ¿Qué más podemos decir de estos conceptos tan sencillos, estos gráficos tan sencillos, pero muy didácticos? Si puedo reconocer y reaccionar contra lo propio, la autoinmunidad también puede ser un proceso fisiológico. Doctor, ¿quiere decir que la autoinmunidad es un proceso fisiológico? Que no siempre la autoinmunidad va a ser patológica, como lo decían desde Frank Wallenburger hasta Charles Jenner. Le dejo una pregunta. ¿Cuántas células se forman diario en la médula ósea? Le doy la respuesta. 370.000 millones de células. 3.7 por 10 a la 11. Entonces, quiere decir que diariamente nacen 3.7 por 10 a la 11 células. Y mueren 3.7 por 10 a la 11 células. ¿Y cómo se entierran? ¿Cómo es el sepelio de esas 370.000 millones de células que mueren por día? Por un proceso de apoptosis, ¿no es cierto? Y hay que enterrarlas, hay que retirarlas. Y esa es una respuesta autoinmune. Y no es patológica. Entonces la autoinmunidad, por definición, es fisiológica. Cuando se descontrola, se convierte en una autoinmunidad patológica. Entonces ya no nos dejamos llevar solamente por el concepto simplista de lo propio y lo no propio, sino de lo fisiológico y lo patológico. Ese es el eslabón, esa es la cadena del eslabón para interpretar mejor la fisiopatología de muchas enfermedades inmunitarias. Hay otras teorías que han venido después, de la tolerancia dominante, etcétera, que se las dejo ahí. Y bueno, y finalmente, en un concepto sencillo, recordando la inmunología, microbio es reconocido por ese PRR, pongámoslo en el PRR, es procesado y presentado a través del MHC al linfocito T, señal 1, la señal coestimuladora, señal 2, y la liberación de citocinas en la señal 3. Si esto es masivo, ya no es señal de liberación de citocinas, sino tormenta de citocinas, que es la que ocurre en el SARS-CoV-2 y nos mata, ¿no es cierto? Nos mata. Cuando esta respuesta es exagerada, morimos. Entonces ahí ya se da el inicio de la respuesta inmunitaria adaptativa. Esta es la primera parte de la clase. Quisiera ver si hay preguntas. Por favor, preguntas. ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Sí, doctor, se escucha bien. Sí, doctor, lo escuchamos. Sí. ¿Sí? ¿Preguntas, por favor? Si aprenden esto, van a entender después todo el resto de la respuesta inmunitaria. No aprenden esto, todavía no van a entender la respuesta inmunitaria. Esta es la base. Este es el A del abecedario.
A ver, yo les hago una pregunta. ¿Con qué células se inicia la respuesta inmunitaria? A ver si quieren escribir. ¿Ah? La célula B. Con la célula B. Otra, célula B, célula B. ¿Qué más? Célula B. Todas las respuestas han sido célula B. Muy bien. Vamos entonces a la célula B. Frank Burnet, concepto de 1959, y nos quedamos en ese concepto. Acá, ¿no es cierto? Y voy a ir hasta Frank Burnet aunque me demore, pero voy a ir ahí. Me encanta lo que hipotetizó Frank Burnet. He obviado algunos porque he querido ir a la esencia. Acá está Frank Burnet, el padre de la inmunología moderna. Linfocito B reconoce bacterias, ¿no es cierto? Así comenzó. Con su linfocito B. Y así, ¿no es cierto? Acá con su linfocito B. Respuesta incorrecta. Y es incorrecta porque yo no me he hecho entender. Esa es la verdad. Yo no me he hecho entender. Y por una cuestión adicional, porque no lo he explicado. Si decimos es incorrecta, entonces vamos acá. En el armar el rompecabezas, y donde ya está todo el consolidado de las teorías principales, es este gráfico. Así lo comenzó Frank Burnet. Después, el linfocito T te ayuda a Cal-B. Después aparece la célula presentadora. Y después los PRR para Char-Geneway y para Polymath las células en peligro. Pero ¿quién inicia la respuesta inmunitaria? Es la célula presentadora de antígenos. Se va armando el rompecabezas. Se va armando el rompecabezas. Y aquí habla de señal 1. Esa señal 1 es un concepto histórico. Ya no se deben llevar por esto de señal 1. Ya no. Se deben de llevar por esto. Esta es la señal 1. MHC, péptido antigénico, receptor T. Señal 1. Concepto actual. No usen, el otro es el concepto histórico. Señal 1. Moléculas coestimuladoras. Moléculas coestimuladoras. Señal 2. Si solamente hay señal 1, este linfocito va a anergia. Tiene que haber una segunda señal 2. ¿Y cuál es la tercera señal? La aparición de ¿qué? De citocinas. Estos circulitos son citocinas. Señal 3. Que son producidas por ambas células, tanto por la CPA como por el linfocito T. ¿Comprendido? Eso que quede claro. Inicio de la respuesta inmunitaria. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro lo de con qué células se inicia la respuesta inmunitaria? A ver, quiero ver respuestas. No veo ninguna. CPA, muy bien, correcto. CPA, muy bien, correcto. Muy bien, correcto. CPA, correcto. Correcto, entonces ya estamos entendiendo. Mencióneme 3 células que son CPA. A ver, por favor, quisiera 3 células que son CPA. La célula dendrítica, perfecto, es la mejor célula presentadora de antígeno. El linfocito B también es una célula presentadora de antígeno, correcto. Y el macrófago es la tercera célula presentadora de antígeno, correcto.
Entonces, importantísimo, sí, macrófago, célula dendrítica y linfocito B son células presentadoras de antígeno. Correcto. Me da gusto entonces esta clase. La comencé un poco atropellando por estos problemas que han habido, pero bueno. Muy bien. Entonces, tolerancia a autoinmunidad. El ícono de la tolerancia, Mahatma Gandhi, ¿no? De la tolerancia, Mahatma Gandhi. Y así es nuestro sistema inmunitario. Estoy en paz conmigo mismo, tranquilo. Saludo a todo el mundo, lo abrazo, lo beso. Quiero a mis alumnos, le dicto la clase con gusto, no apurado porque me tengo que ir a atender una consulta o tengo que irme a otro trabajo, ¿no? Estoy en paz. O estoy en guerra, pues todos los alumnos me parece que me agreden, me atacan, no. Dicto una clase mal, agresiva, etcétera, etcétera. Igualito es el sistema inmunitario. Si estoy en paz o estoy en guerra. Si estoy en paz, vamos a hacer el experimento. Todo eso se evidenció científicamente. ¿Qué hicieron los científicos? Se produce un gen híbrido de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica. Entonces se unió el promotor de la insulina a la rata y se le agregó el resto del gen del virus de la coriomeningitis linfocítica. En el concepto de lo propio y lo extraño, esta nucleoproteína va a sintetizar una proteína viral. Y el sistema inmunitario la va a reconocer como extraña y la debe atacar en ese concepto antiguo, arcaico que usábamos de Brahman Buddha, de lo propio y lo extraño. ¿Y dónde está pues esto? Generaron ratones transgénicos que expresan la nucleoproteína. ¿Y dónde lo expresan? En los islotes de Langerhans del páncreas. Ahí está el ratoncito. Lleva en sus islotes de Langerhans la información genética para producir una proteína extraña. El sistema inmunitario está en paz, en armonía. Te quiero, te amo, eres mi amigo. La nucleoproteína se expresa solo en la beta pancreática si no provoca respuesta de los linfocitos T. Viven en paz, tanto la nucleoproteína viral como el sistema inmunitario. Se ven, se saludan, se dan la mano, no pasa nada. Ese es en un ambiente de paz. Eso se llama tolerancia. Yo te tolero, no te ataco a pesar de que tienes algo diferente a mí, no te tolero, te acepto tal y como eres. Bueno, esa es parte 1 del experimento, parte 2 del experimento. El mismo, un gen híbrido, promotor de la insulina de la rata, más una parte del gen de la nucleoproteína del virus de la coriomeningitis linfocítica. Le pusieron al ratón transgénico la nucleoproteína, que solo expresa. Expresa quiere decir que se elabora la proteína, de la nucleoproteína. Muy bien. ¿Y qué le hacen en la colita? Le inyectan el virus. Le inyectan el virus. Le están inyectando el virus. Y como le inyectan tantas veces, las células T específicas de la nucleoproteína se activan por infección del virus y la coriomeningitis linfocítica. Y los linfocitos buscan al virus por todo el organismo y hasta donde estaba escondido. Lo buscan y lo encuentran hasta en los islotes y los destruyen. Destruyen las células beta del núcleo proteína positiva y ocasionan, al destruir estas células, que este ratoncito o ratita, como le ha destruido el páncreas, genere diabetes. ¿Qué ambiente es? Es un ambiente de guerra. De guerra. Entonces depende de lo extraño nomás, o de lo diferente,
o también de en qué ambiente me encuentro. ¿Me encuentro en un ambiente de tolerancia o me encuentro en un ambiente de guerra? ¿Qué desencadenó en este caso, por ejemplo? Diabetes, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si mi sistema inmunitario persigue un microbio cuyas proteínas se parecen a las mías, a de mi propio organismo? Se va a equivocar, ¿no es cierto? Porque se parecen esas dos proteínas. Eso se llama mimetismo molecular. Oye, me equivoco y ataco también a lo que denominamos propio, por ese fenómeno que se llama reactividad cruzada. Reactividad cruzada, se cruza, se parece. Es el mimetismo molecular. Y todo depende también cómo está mi sistema inmunitario. ¿Está en paz o está en guerra? Importantísimo. Y aquí vemos los dos, ¿no? El famoso mimetismo molecular por infecciones en un ambiente de tolerancia y en un ambiente de guerra. Y en ambos se da esto, ¿no? Y eso es importante. Mi entorno es muy importante. Sistemas inmunitarios adaptativos, los gritos B y T, y cuándo voy a generar tolerancia y cuándo voy a generar ataque, guerra. Antígenos extraños, lo normal o lo común o lo fisiológico es que si ese antígeno no es propio de mi organismo, genera una respuesta. Si genera una respuesta, va a ser una inmunidad. Y si no genera una respuesta, va a ser una tolerancia. Y eso es importante. Vayamos a un ejemplo sencillo. La vacuna del COVID. Pongo la vacuna del COVID, que es extraño, debo generar inmunidad. Pero ¿qué tal si esa vacuna no genera respuesta? Va a generar tolerancia. ¿Servirá? No va a servir, porque lo que yo quiero es que me genere inmunidad. Porque ¿qué es la vacuna? Es el microbio o componente del microbio que no tienen la patogenicidad de la infección natural, y quiero que genere respuesta inmunitaria para que cuando realmente ingrese en forma natural ya yo esté protegido y lo ataque rápidamente. Si genero tolerancia, no, mi objetivo no es generar tolerancia, es generar inmunidad. A la inversa, piensen. ¿Qué tal si este es un alergeno? Me produce alergia, que puede ser desde ronchas, desde espasmo respiratorio, de las vías respiratorias, o puede ser un shock anafiláctico que pueda producirme la muerte. ¿Qué voy a querer generar como objetivo terapéutico? ¿Inmunidad o tolerancia? Voy a querer generar tolerancia para soportar ese alergeno. Entonces las respuestas no son tan así negro o blanco, sino es para qué lo quiero utilizar. Y eso es importante. Eso es importante. Porque eso, el campo de la medicina lo ve constantemente. ¿Qué quiero generar? Tolerancia. Si fuera un cáncer, ¿qué voy a querer generar? ¿Tolerancia? No, no voy a querer generar tolerancia. Voy a querer generar inmunidad. Y esto es importante. Ah, si es un trasplante que me están haciendo de un riñón, porque mis riñones no funcionan. No funcionan mis riñones. Y por naturaleza sé que mi riñón va a ser rechazado por mi sistema inmunitario. Como objetivo terapéutico, ¿qué voy a querer? ¿Generar inmunidad o tolerancia? Voy a querer generar tolerancia. Entonces vamos viendo que todo es de acuerdo al cristal con que se mire, de acuerdo a lo que yo necesito o que mi organismo necesita. Y en ese objetivo, en algunas veces vamos a querer generar inmunidad o tolerancia. Pero si es propio,
La respuesta es, ya hemos dicho, una autoinmunidad que puede hacerse fisiológica o patológica. ¿Y cómo se genera la tolerancia para que nuestro sistema inmunitario no nos mate el mismo? Cuando esta tolerancia se genera a nivel del timo, órgano central, o de la médula ósea, órgano central para los linfocitos B, para el T es el timo, vamos a hablar de una tolerancia central o tolerancia primaria, una tolerancia primaria. Entonces acá generamos en los órganos linfoides primarios, timo y médula ósea, si es T en el timo, si es B en la médula ósea, ¿qué generamos? Tolerancia. ¿Qué fenómenos ocurren ahí? Eliminar todos los linfocitos que tengan capacidad de reaccionar contra los probióticos. Ramos Parler-Burden no estaba del todo equivocado, ¿no? No estaba del todo equivocado. Su teoría no explicaba todo, pero deberíamos tolerar lo propio. Y en el timo va a haber una tolerancia central y en la periferia una tolerancia periférica. Eso es lo que nosotros debemos de saber, ¿no? En el timo una tolerancia central y en la periferia una tolerancia periférica. La pregunta es ahí, doctor, ¿por qué tolerancia periférica si en el timo salieron linfocitos del timo que ya no reconocen lo propio? Porque no es un mecanismo perfecto. Si fuera perfecto, ya no hubiera necesidad de tolerancia periférica. Es un fenómeno que elimina una gran cantidad de linfocitos autorreactivos, pero no todos. Entonces, a esos que se escapan, los controla los mecanismos de tolerancia periférica para no destruir nuestro propio organismo. Entonces, la tolerancia central, acá en este caso es por una barrera física o no una falta de contacto. Acá se genera un proceso de selección positiva y finalmente un proceso de selección negativa. Proceso de selección positiva, proceso de selección negativa, y al final sale un linfocito con ausencia o capacidad limitada de reconocimiento de los proteínas. ¿Alguien me quiere hablar del gen aire? Ahí está el gen aire. Acá dice gen aire. ¿Alguien quiere explicar el gen aire? ¿Qué significa gen aire? Sería bueno que alguien me escriba una línea. ¿Qué es el gen aire? ¿Qué es MTS? Célula epitelial tímica de la médula. Bacán. Bacán, ahí tenemos. Yo creo personalmente que el gen aire es un diseño hermosísimo de poder reconocer lo propio y nosotros vamos a reconocer lo propio por un mecanismo bastante sencillo. Volvamos al timo. Acá este es el timo. Acá habrán células cardíacas, células pancreáticas, células de las glándulas lacrimales, de las glándulas sebáceas, etc. Sí es timo. Entonces solamente voy a reconocer lo que está en el timo. Yo digo que el que nos hizo Dios, hizo que en estas células
se expresen antígenos propios, péptidos antigénicos propios, cell antigens ectópicos, de otras partes de nuestro organismo, de otras partes del timo, para darle la oportunidad al timocito de reconocernos. Si lo reconoce, va a ser un linfocito autorreactivo. Entonces debe ser eliminado. Si no lo reconoce, es un linfocito tolerante. Tolerante a estos antígenos propios que han sido expresados por las células epiteliales tímicas de una manera ectópica. Y ese es lo brillante de este concepto. Yo por eso no creo que esto haya sido fruto de la evolución natural, sino que alguien nos ideó, porque somos un milagro de la naturaleza. Y no queremos ver ese milagro. Lo que se escapó a la tolerancia central debe ser controlado por una tolerancia periférica. Y acá lo explicamos mejor. Hay varios mecanismos de tolerancia periférica. La ignorancia inmunológica, la delección, la inhibición, la supresión, y por aquí debe faltar otro que seguramente ya lo voy a explicar. Entonces, acá tenemos la respuesta normal, como se dice, y lo de la ignorancia, delección, inhibición, etc. Lo vamos a ir explicando. Y nos vamos directo acá. ¿Qué es anergia clonal? Vemos acá, CPA, linfocito T, señal 1, señal 2, célula se activa. Pero ese es autorreactivo, no debe activarse. Entonces, señal 1, no le pongo señal 2, entonces el linfocito no progresa, no se activa, se queda anérgico. Para que este que es autorreactivo no se active y se convierta en anérgico, le quito el brazo de la señal coestimuladora. Por lo tanto, al no haber señal 2, como en este caso, donde hay CD80, CD28, entonces, al no haber esta señal completa, no hay señal 2, por lo tanto, el linfocito se queda en anergia. Eso se llama concepto de anergia clonal, de tolerancia periférica. Vamos a ver la delección. La delección o eliminación clonal. Miren, señal 1, señal 2, linfocito T activado, pero esta célula T activada reconoce lo propio. Entonces, ¿qué mecanismo hago para controlar lo que no se diferencia a la alergia? Señal 1, señal 2. Sí hubo señal 2. Ya no puedo hacer alergia. Se activó la señal ligando de Fas ligando. Señal extrínseca de la apoptosis. Entonces, hubo señal 1, señal 2 y señal de apoptosis. Y la célula se va a apoptosis. Brillante, ¿no? Ya no se activa, se va a apoptosis, va a muerte celular. Sin inflamación. Por apoptosis. Segundo mecanismo de control de un linfocito autorreactivo. Se había escapado del timo como autorreactivo, pero en la periferia lo estamos controlando bien por anergia o bien por delección. Por vía de la señal Fas ligando, que es el mecanismo extrínseco de la apoptosis. La vía extrínseca de la apoptosis. Entonces habrá una vía intrínseca, sí, hay vía intrínseca. Acá vemos cómo se va activando todo este trímero, se va armando acá, y acá reconoce la señal y se emiten señales para que se genere la apoptosis a nivel del núcleo. Ignorancia inmunológica. Si estas células, señal 1, señal 2, están activadas y, por ejemplo, ingresan a tener contacto con, por ejemplo, la córnea, o con, por ejemplo, los órganos genitales masculinos, los van a atacar.
Lo van a atacar. Entonces les pongo una barrera anatómica o funcional para que no se encuentre el linfocito T con la célula presentadora. No se van a encontrar. Y al no encontrarse no va a haber esta unión, porque hay una barrera que los separa. Por lo tanto, no se va a activar. Eso se llama ignorancia inmunológica. El no permitir que ocurra unión entre el linfocito T y su célula presentadora. Y aquí viene un concepto bastante importante. El linfocito T no reconoce antígenos libres. Le tiene que ser presentado a través de una célula presentadora de antígenos. Si la célula presentadora de antígenos no le presenta al linfocito T, no hay respuesta mediada por células T. Qué maravilloso, ¿no? O sea, esta célula necesita que alguien le presente al péptido antigénico. Si no le presentan ese péptido antigénico, no va a haber respuesta inmunitaria. Importante. Importantísimo. Entonces, ¿y a través de qué moléculas lo presentan? A través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad. En el ser humano, ¿cómo se llama ese complejo mayor de histocompatibilidad? HLA, que es de clase 1 o clase 2. Entonces, esta respuesta inmunitaria para que se active se llama respuesta inmunitaria restringida por el complejo mayor de histocompatibilidad, que en el ser humano se llama HLA. Conceptos básicos de inmunología. Bueno, ya sabemos separación física o concentración baja. Eso es la ignorancia inmunológica. La acción de las células T reguladoras. Ese es un concepto ya con algunos años, pero que ha sido de los últimos en el conocimiento de la respuesta inmunitaria. Señal 1, señal 2, célula T activada, señal 1, señal 2, debe de activarse, pero aparece el tercero de la discordia. El tercero de la discordia. Las parejas son parejas, pues son de 2. De 3, alguien sobra. ¿Y qué le dice este linfocito T regulador? Le envía señales al linfocito T. Le envía interleuquina 10, le envía factor de crecimiento transformante beta, y este linfocito no se activa. Célula T reguladora, interleuquina 10, factor de crecimiento beta, transformante beta, y bloquea la activación del linfocito T, pese a que ya había habido la señal 1 y señal 2 a través de una célula presentadora y la unión del linfocito T. Son linfocitos T reguladores, que los naturales se forman en el timo, y liberan estas citocinas que podríamos decir inmunosupresoras, entre comillas, inmunoreguladoras. Esto se llama el linfocito TR1. Células T reguladoras post CD4 positivo, CD25, post P3 en el timo, del timo. Estas de acá que se formaron en el timo son las naturales. Las naturales. Se unen directamente con la CPA. Acá es una célula T no reguladora. Acá es una célula T reguladora. Y no hay activación. Esos dos mecanismos hay, por las naturales o por las TR1 en periférico. Se une acá, pero a pesar que ha habido unión, no activa el linfocito. Y controla la respuesta inmunitaria. Pues esos datos son muy importantes. Ustedes han visto que hay una tolerancia oral a los medicamentos, a los alimentos. Si nosotros no toleráramos, porque es extraño, no toleraríamos los alimentos si hubiera un combate diario entre nuestro sistema inmunitario
y los alimentos por ingesta oral. Vemos que eso no ocurre, ¿no es cierto? Entonces, hay varios mecanismos de tolerancia oral, por ejemplo, anergia, eliminación clonal, supresión, etcétera, etcétera. Eso es importante que nosotros vayamos teniendo en cuenta, ¿no? Y algunos conceptos de inmunotoxicidad y generar respuesta inmunitaria o de tolerar, ¿no? Dependiendo de lo que queramos, nosotros podemos ir generando o provocando una respuesta tanto para generar respuesta inmunitaria o para generar tolerancia. No sé si tendrán algunas preguntas. ¿Preguntas? Primera pregunta, sencilla. ¿Cómo se llama el complejo mayor de histocompatibilidad en seres humanos? Antígenos leucocitarios humanos, HLA, perfecto. HLA clase 1, ¿a qué linfocito te presenta? ¿CD4 o CD8? El HLA clase 1. O MHC clase 1. Muy bien, al CD8. Perfecto. ¿Y el clase 2? Clase 2 a CD4. Muy bien. Muy bien. ¿Qué es anergia? ¿Qué es anergia? A ver, anergia, ¿qué es? ¿Qué es anergia? No activación linfocitaria por falta de señal 2, correcto. No activación linfocitaria por falta de señal 2, coestimuladora. ¿Qué es de elección? ¿Qué es de elección? ¿Qué es de elección? Activación de la vía extrínseca de la apoptosis, a pesar que ha habido señal 1 y señal 2. Muy bien, la apoptosis por vía del Fas ligando. Correcto, se activa la vía Fas ligando, que es la señal extrínseca de la apoptosis. ¿Qué es ignorancia inmunológica? A ver, ¿qué es señal ignorancia inmunológica? A ver, pondremos señal inmunológica, ignorancia inmunológica. Ahí está. Exacto, barrera anatómica o funcional. Anatómica, bueno, hemos hablado, ¿no? Por ejemplo, en la córnea es avascular, es una barrera anatómica. En los testículos hay una barrera anatómica, pero a veces es funcional cuando la concentración del antígeno es muy escasa, muy baja. Eso también se denomina barrera, pero ya no anatómica, sino funcional. ¿Quedará por ahí alguna pregunta? Muy bien, entonces nos vemos mañana. Espero ya comenzar mucho más temprano. Yo siempre trato de cumplir incluso unos minutos antes y trataré de que sea así para la próxima, para el día de mañana. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
doctor, por favor, para que termine la grabación de la clase. Así, ya creo que ya grabó, ya terminé de grabar. La clase se sigue grabando, doctor. Ah, ya, lo voy a terminar, a ver, vamos a ver. Sí, Grabación. doctor, debe tenerla.